Bueno, egunon guztioi eta mila esker etortzagatik, betiko moduan, aurten jada, 8. aldiz, biltzen eta ikuspegik antolatzen ditugu jardunaldi hauetara. Aurten ikusiko zenuten bezala, transversalitatea politiketan, immigrazio eta aniztasunaren kudeaketaren politiketan landu dugu. Hasiera batean akaso, beldurapur bat izan genezakeen gaia akaso ezalako beste batzuk bezain erakargarria edo oso espezializatua izan zitekelako, baina uste dut, eta hori ere ikusi dugu apuntatu eta inskribatu zareten guztiokin, gaia erakargarria dela, ezta? Eta zentzu horretan ere ikusten genuen bazala momentua, behin baino gehiagotan, aipatu dugu immigrazioaren gaia heldutasun momentu fase batetara ere ailegatu dela, ezta? Eta testuinguru horren barruan iruditzen zitzaigun gai hau ezinbestekoa dela, ez? Alde batetik politika publikoen azterketa egitea eta bereziki aztertzea nola lantzen ari diren gai hauek, immigrazioaren integrazioa, aniztasunaren kudeaketa, nola lantzen ari dan, eta nola lantzen ari dan era transversal batean, ez da? Gure eredua edo gure asmoa izango litzateke gai hau lantzea beste hainbat eremuetan lantzen dan bezala, ez? Hor baditugu adibideak eta baditugu jarraitu ahal izateko adibideak, generoa daukagu, euskera bera ere hor dauzkagu, noskiz gaude momentu horretan, baina helburu izango litzateke inaundi batean aniztasunaren kudeaketan ere horrelako ikuspegi orokor transversal bat gauzatzea, ez? Eta asmoa izango litzateke jardunaldi hauen bidez horretan sakontzea. Muy brevemente, comentaba en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias también porque comentaba en euskera también que no sé si teníamos cierto reparo en la temática, ¿no? Una temática que quizá puede ser menos sugerente que algunas otras, una temática que quizá también es muy especializada, pero que pensábamos que en este momento, en el momento actual, frecuentemente hemos subrayado ya que estamos en un momento de madurez de los flujos migratorios, de los procesos también en gran parte de integración del colectivo inmigrante de origen extranjero. Nos parecía muy interesante el poder poner el foco en la cuestión de las políticas públicas, pero de cómo se está trabajando la transversalidad. Tenemos otros modelos o tenemos otros ámbitos en los que esta cuestión se viene trabajando desde hace tiempo y desde hace tiempo entiendo que de manera interesante, como pueden ser el tema de género, de igualdad, el tema del euskera. Veíamos y vemos también esa necesidad por trabajar la transversalidad, transversalmente trabajar cuestiones vinculadas a la gestión de la diversidad y por eso nos parecía muy interesante el poder traer realidades de nuestro contexto, realidades de contextos cercanos, hacer algunas reflexiones también más generales para poder conocer cómo se está trabajando y en qué línea se puede trabajar para intentar fomentar esa cuestión o ese tema de la transversalidad. A ver, egunon denoi, insistir y repetir el agradecimiento por venir y por acudir a las jornadas. Y, bueno, poco más que añadir. Siempre que buscamos temas para estas jornadas, nos quedamos con la sensación de que algo se nos queda, alguna opción interesante se nos queda en el tintero todos los años. A veces esas opciones luego se diluyen porque no van a más, otras emergen y luego se difuminan también. Pero esta cuestión de la transversalidad de las políticas, en las políticas públicas, de los temas de la inmigración, la gestión de la diversidad, siempre es un tema que está ahí, que está siempre a punto, está en el top 10, por decirlo así, ¿no? Este año nos parecía que podía ser interesante erigirlo en el centro de las jornadas, el tema organizador, por la cercanía en el tiempo, digamos, del proceso que hemos tenido de evaluación de la anterior Estrategia Vasca con la Inmigración y, sobre todo, de elaboración de este nuevo 5º plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad, etc. La transversalidad siempre ha estado ahí, es decir, no es una cuestión que sea de actualidad emergente o que ahora cobre mucha más relevancia que antes. Incluso en los momentos de acogida inicial, el concurso de la labor de la administración educativa, sanitaria, etcétera, ha sido totalmente relevante. Lo que sí creemos es que hay, quizá por esta madurez de las políticas de inmigración y también por esta madurez de los flujos migratorios,
lo que estamos es asistiendo a avances en el sentido de que ya no trabajamos solo o fundamentalmente con las personas o sobre las personas inmigrantes, sino que trabajamos sobre los contextos en los que se define la vida por lo menos en lo que se refiere a igualdad de derechos, a una vida de calidad, a desempeñar roles valiosos en la sociedad, etc., ¿no? Y trabajar sobre esos contextos es, digamos, lo que define ahora mismo las políticas públicas. Si estamos familiarizados con los conceptos de necesidades educativas, por ejemplo, sabemos que las necesidades de una persona se definen de forma, digamos, dialéctica o relativa entre sus competencias y los requerimientos del contexto, los obstáculos que le pone, y sabemos que es necesario trabajar en ambos sentidos, las personas y los contextos. También ahora, más recientemente, está el concepto de amigabilidad, ciudades amigables, entornos amigables, responde un poco a la misma lógica, ¿no? En las sociedades como la nuestra, complejas, lo que tenemos no es un único contexto, son muchos, interrelacionados. La vida se desarrolla en los espacios tradicionales de socialización, escuela, barrio, empresa, pero también en otros muchos, es decir, equipamientos públicos, centros cívicos, juveniles, no sé, es decir, todos los que os podáis imaginar, ¿no? Y esos contextos tienen titularidades y responsabilidades diferentes. Unos son de gestión municipal, otros son de gestión de gobierno, otros son de gestión de la administración educativa, otros son de gestión de la administración de salud, otros son… y solo si en todos esos ámbitos de responsabilidad y de titularidad de esos contextos se integra efectivamente estos principios de diversidad, las claves de gestión de la migración, etcétera, es como podremos generar entornos en los que se verifique realmente esto de que la integración, la convivencia y la cohesión es posible, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de esta jornada tiene que ver con eso, es intentar analizar cómo, es decir, desde esas diferentes responsabilidades sobre contextos donde se define la vida, digamos, la integración, se está integrando esta cuestión de la inmigración, de la gestión de la diversidad. Y no solo en una visión horizontal, sanidad, educación, empleo, etc., sino también en vertical, si es posible. Es decir, es ver cómo desde los diferentes niveles de la administración se trabaja para que eso sea posible, porque hay contextos que son de gestión municipal, pero lo que se hace en ellos se define desde claves, digamos, de administración autonómica. Digamos, un centro escolar, ¿no? Municipio, la política educativa define educación, una biblioteca lo mismo, cultura, ayuntamiento. Bueno, ver esas dos claves en horizontal, los diferentes ámbitos sectoriales y los diferentes ámbitos de la misión en vertical es un poco lo que pretendemos poner encima de la mesa en estas jornadas y esperamos que, bueno, pues, se alumbre un poco por la reflexión. Vale, muchas gracias. Egun on guztioi eta eskerrik asko jardunaldi hauetara apuntatu eta etorri zareten guztioi. Eskerri beroena baita ere nola ez biltzen eta ikuspegiri jardunaldi hauek antolatzagaitik eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitateari bere etxean hartzeagaitik. Gobernuaren ikuspuntutik horrelako jardunaldiak antolatzea eta aurrera eramatea oso garrantzitsua da. Eta, beste urtetan izan dira oso emankorrak eta espero dugu baita ere urten horrela izatea. Miguelek guaintzen aipatu duenez, Jaurlaritzak 2020-ako herritarren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren eremuan 5. plana onartu du, uztailean onartu genuen, eta plan honen ezaugarri nagusia esango nuke dela elkarlanean egindako dokumentu bat. Denbora asko iraundu dugu, adosten, elkarte, instituzio, pertsona adituak, hainbeste eta hainbeste pertsonekin dokumentu hau adosten. Eta benetan pentsatzen dut oso dokumentu praktikoa eta eraginkorra lortu dugula. Eta orain, 2020-ako epe honetan martxan jarri behar ditugu, bertan ditugun hainbat eta hainbat ekintza. Desde diciembre del 2003, fecha en la que se aprobó el primer Plan Vasco de Inmigración, ya han pasado 15 años y ello nos lleva ya a mirar desde una cierta perspectiva, ¿no? Por un lado, el fenómeno migratorio se ha demostrado como algo estructural, más allá de que las manifestaciones del mismo han ido variando y todas las conocemos, ¿no? También son estructurales las necesidades, aspiraciones y demandas de las personas de origen extranjero que ya residen en Euskadi, formando parte de nuestra sociedad. Por otro, la propia sociedad vasca ha evolucionado.
el conocimiento disponible, las capacidades de sus instituciones, las herramientas para observar y atender a la diversidad, la vertebración de su tejido asociativo, etcétera, no son las mismas hoy que ya hace unos cuantos años. Y respecto al tejido asociativo también tenemos que decir, y estamos pues contentos y tiene que ser así, y tiene que reforzarse a futuro, estas asociaciones, muchas de ellas están formadas por personas inmigrantes, y son las propias personas inmigrantes las que ven sus necesidades, aportan, y en estas reuniones previas que hemos tenido para constituir este plan, para aprobar este plan, pues muchas de ellas han aportado, con lo cual es una mirada que quizás igual hace 15 años no la teníamos, pero hoy por hoy está totalmente integrada en nuestros documentos. Sin duda, el recorrido de estos 15 años ha sido intenso y son muchas las lecciones aprendidas en el tiempo. En ocasiones a través de experimentación y del ensayo-error, y en otras mediante la constatación de las evidencias. Una de ellas, quizás la más clara, es la certeza de que la política de inmigración y diversidad debe ir más allá de entenderse como responsabilidad de una única instancia u organismo, al amparo de la eventual necesidad de especialización en materia migratoria. Y tampoco, por más que puedan resultar relevantes siempre y más en algunos momentos de acogida inicial que todos conocemos, debe asimilarse las políticas en torno a la inmigración solamente con las políticas sociales o políticas de servicios sociales. Hay que entenderla más bien como un confluir intencional y ordenado de referencias y esfuerzos desde todos los ámbitos en los que se pone en juego y, por tanto, se verifican. Los objetivos habitualmente jalonan las estrategias y planes en estas materias: integración, convivencia, cohesión, participación, derecho en pie de igualdad, etc. En otras palabras, debe tender a ser una política de políticas, en el sentido de que la cuestión de la diversidad en general y las migraciones en particular ha de estar presente y atravesar todas las demás políticas, en todos los sectores y en todos los ámbitos competenciales. Beraz, gai honetan eragile askoren beharra izanez gain, era transversalean tratatu izan beharra dela ikusten dugu inmigrazioaren inguruko politikak. El hecho de que exista un organismo o instancia diferenciada no ha de ser sustitutivo de lo anterior, sino que su función debe orientarse a facilitar esa presencia de manera transversal, a estimular la acción de terceros y a asegurar la necesaria coordinación, articulación y capacitación continua de todos los agentes del sistema. En euskera solemos decir que, el acuyu, ¿no? Pues igual a algunos nos toca ser el acuyu, pero no por eso podemos ir solos, sino que tenemos que ir acompañados de muchas instituciones, agentes y demás, ¿no? Pero no hay que confundir la transversalidad con hacer a otros depositarios de parte de la agenda del departamento u organismo competente, sino que implica apelar a la responsabilidad propia y el compromiso de todas las instancias en torno a la gestión de la diversidad y de la inmigración con perspectiva global de país. En ese sentido, como veremos más adelante, esta misma mañana, con la presentación del 5º plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, la inmigración y la interculturalidad, contempla y refuerza los mecanismos de transversalización, esos mecanismos que Miguel comentaba tan importantes. En el ámbito intragubernamental, complementando el trabajo de las comisiones del Foro de Inmigración con la creación de grupos de trabajo bilaterales y permanentes con los diferentes departamentos del Gobierno vasco. En el ámbito interinstitucional, contemplando la creación de espacios de coordinación con los otros ámbitos de la Administración. Asimismo, siempre y desde esa clave de facilitador del compromiso y la acción de otros, se está procediendo a la reorientación de los diferentes recursos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Y en ese ámbito estamos trabajando ya en convocatorias de subvenciones, en la modificación de la convocatoria de subvenciones, en revisar los perfiles de Biltzen y Ikuspegi, en asesoría y acompañamiento directo, formación. Pues estamos dando un poco, reflexionando sobre las materias que son competencia propia del departamento y en las que podemos incidir y podemos alinear un poco más con lo que establece el plan. Para finalizar y conectado con lo anterior, señalar que entendemos que como departamento también nos corresponde liderar y generar espacios de encuentro, de reflexión y aprendizaje en los que poder pulsar avances, preocupaciones, compartir retos, identificar posibles sinergias y las cuestiones que nos vengan en el día a día y que tengamos que reflexionar. Y creemos que estas jornadas son un fiel reflejo de nuestro compromiso con esa responsabilidad que asumimos.
Anistasunaren kudeaketa, migrazio politikak eta zeharkotasuna titulupean hainbat adituen gogoetak entzuteko aukera izango dugu egun hauetan, gaur eta bihar. Nik denei benetan nire eskerri beroena eta beraien hausnarketa kontutan izango dugula ez dakat inongo zalantzarik geure egunerokotasunean. Seguru gaude emankorrak izango direla eta guztioi berriz eskerrik asko hemen izateagaitik eta egun ona izan. Gorka Moreno, ikuspegiko zuzendaria, Miguel Ángel Muñoz, Biltzeneko zuzendaria eta Lide Amilibia, Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburu ordea. Eta gaur hona etorri zareten guztioi egunon, lehenengo eta behin, egunon eta ongi etorriak UPV-EHUko etxe honetara. Eta egunon eta ongi etorriak esan ostean, eskerrak eman behar dizkiet jardunaldi hauek antolatu dituzteni. Eskerrik asko ikuspegiri nola ez, eskerrik asko Biltzeni eta eskerrik asko Eusko Jaurlaritzako familia politikarako eta aniztasunerako zuzendaritzari jardunaldi hauek antolatzeagatik. Eta eskerrik asko esaten diet hainbat arrazoirengatik. Alde batetik, guretzako garrantzitsua delako kampus bizi bat izatea. Hau da, guk unibertsitatea nahi duguna da, eguneroko klase eta aparte eta eguneroko ikerketa aparte, kampusean jardunaldiak, kongresuak, hitzaldiak izatea. Hain zuzenen nahi duguna da, eraikin hau bizirik mantentza. Eraikin honetan, pasadan urtean, 550 bat ekitaldi egin ziren. Eta nahi duguna da, hain zuzen hori, horrelako gauzak antolatzea. Beraz, eskerrik asko, hemen egiteagatik jardunaldi hau. Bizitza emateaz aparte, uste dut, honelako jardunaldiak oso garrantzitsuak direla, bai gure unibertsitatearentzako eta baita gure gizartearentzako ere. Uste dut, unibertsitate bezala, gizarte bezala, aberastu egiten gaituztela eta hobeagotu egiten gaituztela. Zer kontatuko dizuet, iruditzen zait, gai hauek jorratzea, gai hauen inguruan gogoeta egitea oso garrantzitsua dela. Aniztasuna, integrazioa, zeharkotasuna, hau da, dira benetan ere gure gizarteak dituen erronka garrantzitsuak eta pentsatzen dut, hauen inguruan gogoeta eginda unibertsitatetik, gure aportazio txikia eginda era honetako jardunaldietatik, gogoetak eginda, arlo honetan politika eraginkorragoak eta hobeagoak egiteko aukera sortzen duguna. Eta, azkenik ere, benetan ere guretzako garrantzitsuak dira jardunaldi hauek, gure helburuetariko bat delako unibertsitateak beste erakunde eta elkarte batzuekin harremanetan lan egitea. Eta hemen ikusten duzuen bezala, unibertsitatea dago, jaurlaritza dago eta biltzen dago. Eta hain zuzen ere, guretzako eredu oso on bat da hau. Benetan ere, elkarrekintza edo elkarlana posible egiten dutelako. Eta esango dudana zera da, etorkizunean ere honelako jardunaldiak egiteko prest gaudela, laguntzeko prest gaudela, eta hemen egongo garela ateak zabalik esaten duzuenerako. Bueno, quisiera comenzar dándoos la bienvenida y dando las gracias. Como he dicho en euskera, para nosotros es una suerte, para la UPV-EHU, para la Universidad del País Vasco, es una suerte tener estas jornadas hoy en esta casa, en el Vizcaya Aretoa. Como decía en euskera, pues para nosotros es importante tener un campus vivo, un campus en el que se hagan jornadas, conferencias, congresos y desde luego, este es un tipo de evento que nos gusta tener en nuestra casa. Por otra parte, creemos que es un tema muy importante, es un reto importante el de la inmigración, el de la integración, el de la transversalidad, son temas importantes. Pensamos que desde la universidad, desde el gobierno, desde Biltzen, podemos aportar cosas y reflexionar sobre estos temas para hacer políticas adecuadas en este sentido, yo creo que es importante. Y lo que he dicho en euskera también, por último, que son un buen ejemplo de cooperación. La universidad, buscamos en todo momento tener una buena relación con la sociedad, con las instituciones, y estas jornadas son un buen ejemplo de ello. Son fruto de la coordinación, de la labor conjunta que hemos hecho con Biltzen, con el gobierno vasco y Ikuspegi. Por lo tanto, por mi parte nada más, como lo he dicho antes, ongi etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik. Eta ziur nago, jardunaldi emankorrak izango direla.
Kaixo, egunon guztioi. Bueno, lehenik eta behin eskerak eman dizkizuego, bueno, jardunaldi hauetan etorri zaragatik. Bueno, jardunaldi hauen lehenengo saioan gurekin daukagu Gemma Piñol. Gemma, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Gemma, estrategiezeko inmigrazio eta zeharkakotasun politiken zuzendaria eta Gritim UPF ikerketa taldeko ikerlari elkartua da. Honekin batera, Europako Batzordeko aditua da Intercultural Cities proiektuaren esparruan eta RECI, Red de Ciudades Interculturaleseko koordinatzailea ere bada. Honetaz gain, ibilbidea luzea du immigrazioaren azterketan. Iraganean, Estatuko Immigrazio eta Immigrazio Sailburuaren gabineteko zuzendari, Project Manager Europako Batzordean Communication for Integration proiektuan eta CIDOB Immigrazio programaren arduradun izan da. Gainera, eskualdetako lantaldearen eta batzorde ekonomiko eta sozialaren irizpen ezberdinetan ere parte hartu du. Honekin batera, artikulu ugari idatzi ditu immigrazioaren eta immigrazio politiken inguruan, bai estatu mailako, bai atzerriko aldizkari zientifikoetan. Honekin, gaur immigrazio politiken eta zeharkakotasunaren inguruan hitz egingo digu. Saio honen antolaketari dagokionez, lehenik eta behin Gemmak izango du hitza, eta ostean galdera eta erreflexioetarako unea zabalduko dugu. Y sin más dilación, te cedo la palabra, Gemma. Pues buenos días. Egunon y eskerrik asko sería lo único que puedo decir en euskera, o sea que ya a partir de aquí, perdonadme, pero me hace gracia escuchar cómo voy intentando entender cosas y sumando, pero por más que me esfuerce, digo yo, que tengo que pensarlo mucho mejor. Tengo que agradecer a la organización Ikuspegi que me haya invitado a hablar del tema, y luego cuando estos días estaba pensando en la charla, primero que me gustaría decir que yo no os voy a hacer una charla, yo quiero poner encima de la mesa algunas reflexiones, pero luego me gustaría mucho de verdad que me ayudáis a compartirlas, porque lo que he llegado a la conclusión estos días a la hora de transversalidad es que es un tema que tengo muy pensado y nada resuelto. Y al final, que lo tengas muy pensado, pues no quiere decir nada, que lo tienes muy pensado, que le has dado muchas vueltas, pero que lo que me preocupa es que no tengo nada resuelto, porque me parece que es un ámbito en el que nos estamos moviendo en el espacio de lo que nos gustaría ser o lo que nos gustaría hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, igual estoy muy equivocada y vosotros tenéis muchas pistas y eso me gustaría. Entonces, lo que quiero de verdad hacer es invitaros a que compartáis conmigo las reflexiones, porque de verdad creo que es un tema que utilizamos mucho, es una palabra que estamos, se va a convertir en lo que llamamos casi palabros, es decir, palabras que van más allá de lo que quiere decir y su trascendencia es importante y la añadimos en cada frase que nos parece que pueda significar, pero yo no tengo muy claro que todos compartamos lo mismo que quiere decir y en cualquier caso no tengo claro que cuando decimos que trabajamos la transversalidad lo estemos haciendo bien. Estos días que estaba hablando con ciudades de la RECI sobre la transversalidad y todo, es que casi he llegado a pensar que estamos hablando de una especie de unicornio de colores, que la transversalidad es esa cosa perfectamente deseable que todos tenemos en cabeza, que sabemos que nos va a traer muchos beneficios, que está allí, pero no lo vemos. Y eso me preocupa porque estamos destinando muchos recursos y mucho tiempo a pensar en la transversalidad. Entonces, creo que las cosas está bien que sean intangibles y está bien que pensemos que los unicornios existen, pero estaría mucho mejor que pudiéramos convertirlos en instrumentos realmente útiles que mejoren la gestión pública, porque de hecho de esto se trata. Porque en la gestión pública entendida como un mecanismo que claramente tiene un impacto en la cohesión social y en la formación de sociedades que funcionan. Empiezo ya con algunas de estas reflexiones y ya os digo que hay algunas cosas de las que voy a reflexionar que me ponen en contradicción cosas que están escritas en las leyes, cosa que es lo que me genera aún mayor preocupación, con lo cual no penséis que voy a hacer nada exagerado, simplemente que como reflexión la palabra transversalidad sale en sitios